Entonces, como les decía, hoy vamos a ver algunos efectos de ciertas transformaciones llamadas elementales. Entonces vamos a ver cómo se comportan geométricamente ciertas transformaciones elementales. En particular vamos a ver, las tres que vamos a ver hoy son la función transformación lineal, que es la más simple de todas, ¿cierto? La transformación 1 sobre z, y por último la transformación de Moebius, que es bastante importante e interesante, AZ más B partido por C, Z más D. Esa es la transformación de Moebius, también llamada transformación bilineal o transformación racional lineal también se le llama, y esa transformación tiene relevancia porque de alguna manera es una generalización de las combinaciones de estas dos. Vamos a empezar por la transformación lineal. En particular nos interesa estudiar cuál es el efecto de estas transformaciones sobre líneas y círculos. Es decir, una pregunta que nos vamos a plantear es, dado el plano complejo, si yo tengo una línea, por ejemplo acá, o un círculo, ¿cómo se mapea en el plano complejo? Este le llamamos Z y este es W. ¿Cómo se mapea en el plano W esta línea y este círculo? ¿Okay? Entonces, en el caso de transformación lineal, una transformación lineal la más simple de todas, la podemos definir como W igual A por Z, donde A es un número complejo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo A como el número complejo, vamos a decir además que es distinto de 0, ¿cierto? Porque si no es la transformación 0 que me lleva todo el plano complejo al número 0, no tiene ningún interés. Vamos a decir que A es un número real positivo por e a la i alfa. Y z lo podemos escribir en su forma polar, r e a la i eta. Por lo tanto, la transformación W es igual a por r multiplicado estos dos números complejos por e a la i teta más alfa, ¿cierto? Esto es súper fácil, ¿eh? Lo hacemos para ir avanzando de a poco en complejidad, pero el caso de la transformación lineal es algo evidente. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, el valor absoluto de W, dependiendo si A es mayor o menor que 1, o se contrajo, se dilató, ¿cierto? Dependiendo si A... y de Z, perdón, Z se contrajo, se dilató, y su argumento fue girado en el ángulo alfa, ¿cierto? Aumentó en el ángulo alfa. Entonces simplemente W es una dilatación, contracción, no sabemos, eso depende si A es mayor o menor que 1, ¿cierto? Dilatación si A es mayor que 1 y contracción si A es menor que 1. Recordemos que A es un número positivo, ¿cierto? Y distinto de 0, también para que este número complejo sea distinto de 0. Es decir, es un número que va entre 0 e infinito. Más una rotación en un ángulo alfa. En un ángulo alfa. Entonces, geométricamente, es evidente
que si yo tomo una figura y ya sea la dilato, la contraigo y la roto, la figura no se va a modificar, ¿cierto? Sobre todo porque la estoy dilatando y contrayendo siempre en el mismo valor. Entonces, por ejemplo, una figura tal que un círculo una línea se va a mapear sobre una línea, pero esta vez va a ser una línea que va a estar rotada, ¿cierto? Va a estar rotada. Habría que pensar bien qué pasa con el... por dónde pasa esa línea, ¿cierto? Claro, entonces esta línea es simplemente la rotación en un ángulo alfa, ¿cierto? Esto es W y esto es Z. No quiero perder mucho tiempo con respecto a la exactitud de este dibujo. Yo puedo dibujar acá los R, ¿cierto? Cada uno de los radios correspondiente a cada uno de los puntos de esta recta. Y esta transformación, W, no Z, la transformación W, lo que hace es tomar cada uno de estos puntos, hacerle una dilatación o una contracción a este radio, ¿cierto? De acuerdo a este factor, y además rotarlo en un cierto ángulo, ¿cierto? Entonces fíjense que esta recta efectivamente está mal dibujada, porque esta recta, no importa cuánto lo dilate o lo contraiga, supongamos que lo contraigo, yo voy a alejar la recta, este punto de acá, se va a alejar del origen, se va a dilatar y la recta se va a rotar en un cierto sentido así. Entonces probablemente esta recta, así como está dibujada, nunca va a terminar como yo la había dibujado inicialmente, sino que va a terminar, por ejemplo, como algo así. ¿Ok? ¿Entiende la idea, no? Ahora sí que esta recta yo la puedo ver como una rotación en torno al origen de esta recta de acá. Acá es como que no hubiera cambiado mucho los radios, pero imagínense que en realidad cambió la distancia al origen de este radio más cercano, ¿cierto? ¿Se entiende la idea, no? Chicos, ¿más o menos? Sí. Ya. Sí, más o menos. Ya. La idea es que esta figura, en el fondo, yo tengo que ver lo que le pasa a cada uno de estos números, ¿cierto? Entonces supongamos que A es igual a 2 por E a la I pi cuartos, ¿ok? Y supongamos que nuestra recta inicial es una recta que pasa por el número 1 y el número menos 1. Acá está el número I. Entonces, una recta de ese tipo. Entonces, a cada uno de estos puntos pertenecientes a la recta, yo le tengo que aplicar la transformación W igual a por Z, ¿cierto? Entonces esto es igual a 2 por R, el Z es R a la I teta, por E a la I teta más pi cuartos, ¿cierto? Esa es la transformación W. Entonces, ¿qué le va a pasar a cada uno de estos números? El radio se le va a multiplicar por 2, ¿cierto? Se va a dilatar en este caso, se va a multiplicar por 2, y además se va a rotar el número complejo en pi cuartos, algo así.
Entonces, ahora sí, para cada uno de estos puntos yo tengo que dilatarlo y rotarlo en pi cuarto. Entonces, por ejemplo, ese punto que está dibujado acá va a quedar por acá, ¿cierto? Se dilató y se rotó en pi cuarto. Este punto que está acá va a quedar exactamente acá, o un poquito más abajo, por acá. Entonces lo que va a suceder es que esta recta va a quedar vertical, ¿cierto? Entonces ahora sí, exactamente podemos decir de que una recta que estaba en esta región del plano nunca se va a ir a esta región de acá. Al menos que sea un ángulo de rotación muy grande, que también puede suceder. ¿Sí? Pero bueno, una recta que no pasa por el origen nunca va a pasar por el origen. Y una recta que pasa por el origen va a siempre pasar por el origen. Habría que ver después qué pasa con los círculos, pero mejor avancemos con las otras transformaciones. Tenemos la transformación lineal. Entonces dijimos la transformación lineal pura, sin término constante, es una dilatación o contracción, dependiendo del valor de ese número A, ¿cierto? Más una rotación. Además, si yo al número, si esta función yo le puedo agregar otro número complejo, ¿cierto? AZ más B, por ejemplo, donde B pertenece a C. Entonces esto no es nada más que una traslación, ¿cierto? Entonces de nuevo, esta figura no se va a modificar, se va a rotar y se va a trasladar. Eso sucede para cualquier figura. Entonces, en general, una transformación lineal es una dilatación, contracción, más rotación y más una traslación. Entonces la conclusión es que no se modifican las figuras. No se modifican las figuras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo bajo una de estas transformaciones, ese rectángulo va a seguir siendo un rectángulo, probablemente trasladado, rotado y dilatado. Entonces podría ser, no sé, una cosa así. ¿Okay? Una F lineal. Pero eso, lo que sí se va a mantener es la forma, ¿cierto? Las proporciones de este triángulo. La razón, por ejemplo, entre este lado y este lado se va a mantener. Bueno, eso creo que... Ojo que son cosas que son obvias, pero cuando uno hace el cálculo igual hay que hacer un par de... O sea, los cálculos no son difíciles, pero hay que saber hacerlo, digamos. Bastante difícil. Veamos ahora la transformación 1 sobre z. Esta es mucho más compleja. Ya, entonces veamos W igual 1 sobre z. ¿Por dónde empezamos? Ya, entonces, en primer lugar, vemos que W igual 1 sobre z, yo lo puedo escribir, ¿cierto? Como 1 sobre z por z conjugado, por z conjugado arriba, ¿cierto? Si yo, de alguna manera, lo que estoy haciendo acá es amplificar, como se dice, por z conjugado, multiplico arriba y abajo. Entonces arriba me queda z conjugado y abajo me queda el valor absoluto de z al cuadrado.
Entonces yo puedo ver W, yo lo puedo ver como la composición de dos funciones, f compuesto con g de z, donde g es la función, g de z es la función 1 sobre z al cuadrado, es decir, es la función que toma un número, le calcula su valor absoluto y lo divide por ese número. Y f es la función de conjugar el número complejo. Entonces, si yo compongo estas dos funciones, obtengo la función 1 sobre z. ¿Cierto? ¿Por qué digo eso? Porque acá me faltó el z. Entonces, ¿qué hace g? La función g, mantiene el número complejo, pero lo dilata pero lo achica o lo agranda dependiendo del valor absoluto de z. Entonces g, vamos a ver qué hace g de z, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un número complejo acá, dependiendo de si ese número es mayor o menor que 1, va a ser si ese número es dilatado o contraído. Pero no cambia, ¿cierto? Esto está un poco junto, ¿no? Esa es la función g, y la función f de z es la función conjugar. Fíjense que si yo compongo estas dos, me da exactamente esto de acá. Entonces la función g lo que hace es llevar a los números que están en el interior del círculo unitario, es decir, que tienen un valor absoluto menor que 1, los saca. No los cambia de lugar, no los cambia de rayo, pero los saca. Entonces este número que estaba acá se va para afuera. Y viceversa, un número que está fuera del círculo unitario se va al interior del círculo unitario. Entonces, g de z mapea el interior del círculo al plano exterior al círculo y viceversa, todo lo que está fuera del círculo unitario es mapeado al interior. Es decir, si uno lo dibujara, tenemos esta región que la podemos hacer en blanco y esta región que la hacemos en azul, la región externa, ¿cierto? Entonces eso, bajo la función g de z, esto se va a mapear, toda la parte azul se va a mapear al interior y toda la parte blanca se va a mapear al exterior, ¿cierto? Y evidentemente los puntos del círculo se quedan en el mismo lugar, ¿cierto? Eso es lo que hace la función g. Y la función f simplemente hace una rotación, como sabemos de la función de conjugar, ¿cierto? Simplemente lo que hace es una rotación en torno al punto, ¿cómo se llama? En torno al eje z, ¿cierto? Entonces, si este número está acá, lo pasa acá. Este que está acá, lo pasa allá. ¿Cierto? Esa es el efecto de la función f. Entonces, en conclusión,
conclusión, la función 1 sobre z, vamos a borrar acá, la función 1 sobre z por ejemplo, tengo un número acá, supongamos que el círculo etario está por acá adentro, entonces lo que va a hacer esta función es tirar esto para adentro y reflejarlo con respecto al eje X. Entonces un número que estaba acá va a terminar acá, ¿cierto? Esta es la reflexión. Veamos cuál es el efecto de esta función sobre círculos y líneas. Eso era lo que yo les decía, que para lo que quería avanzar rápido para llegar a esta parte. El borrador acá. Entonces el efecto de la función sobre un punto, entonces veamos dónde mapea W igual 1 sobre Z, círculos y líneas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir la función, la ecuación de W es, acá está escrita, ¿cierto? Es z conjugado partido por z al cuadrado. Entonces x menos y partido por x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que u, la parte real de W, es x partido por x cuadrado más y al cuadrado, y b es igual a menos y partido por x al cuadrado más y al cuadrado. Eso vamos a necesitar esta fórmula recurrentemente, entonces hay que tenerla súper presente. Supongamos que tenemos un círculo o una línea en el plano Z. Entonces, la ecuación que va a describir ese círculo o esa línea es una ecuación que le vamos a llamar ecuación del círculo y las líneas o rectas, ¿cierto? Entonces es una ecuación que tiene estas formas: a por x al cuadrado más y al cuadrado más b x más c y más d igual 0. Esta ecuación todavía hay que hacerle un poco más para decir que es un círculo o es una línea, ¿cierto? Pero contiene círculos y líneas, dependiendo de los valores de A, B, C y D. Entonces, lo primero que notamos es que si A igual 0, ¿cierto? Se van estos términos cuadráticos y nos queda exactamente la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, para A igual 0, esto nos da rectas. Para A distinto de 0, esto nos da en general las curvas llamadas cónicas, ¿cierto? No todas las cónicas. Veamos cuál es este caso A distinto de 0. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que yo quiero es ver cuál es la condición para que eso sea un círculo. ¿Qué condición tiene que cumplir A, B, C y D para yo poder decir fehacientemente que esa ecuación describe un círculo?
¿cierto? Bueno, ya sé que por lo menos a tiene que ser distinto a 0, entonces eso me da, puedo dividir por a. Entonces si divido por a me queda x cuadrado más y al cuadrado más b sobre a x más c sobre a y más d sobre a igual 0. Fijémonos también, cuando a igual a 0 es una recta. Si d es igual a 0, además de que entonces es una recta que pasa por el origen, ¿cierto? Pasa por el origen. Un detalle, ¿cierto? Ya, entonces lo que vamos a hacer para ver cuál es la condición para que eso nos dé círculos es, vamos a completar los cuadrados. Entonces yo puedo, x cuadrado más b sobre ax, yo lo puedo escribir como x más b sobre 2a al cuadrado, ¿cierto? Ese 2 va a ser que al hacer dos veces el primero por el segundo, se va ese 2 y me queda ese término ahí. Pero tengo que restarle el término cuadrático, el cuadrado del segundo, que es b sobre 2a al cuadrado. Para el i puedo hacer lo mismo, entonces me queda i más c sobre 2a al cuadrado menos c sobre 2a al cuadrado y después d sobre a. Y esto es igual a 0. Entonces, reordenando un poco, me queda x más b más 2a al cuadrado más i más c sobre 2a al cuadrado. Y voy a pasar todo para el otro lado. Me queda b sobre 2a al cuadrado más c sobre 2a al cuadrado menos d sobre a. Esto es la ecuación de un círculo si y solo si esto es mayor que 0. ¿Cierto? Esto es mayor que 0. Es decir, que b sobre 2a al cuadrado más c sobre 2a al cuadrado es mayor que d sobre a. Entonces multipliquemos todo esto por 4a al cuadrado para eliminar esto de acá abajo, que es un número positivo, ¿cierto? Entonces nos queda b al cuadrado más c al cuadrado mayor que 4ad. Es decir, que b al cuadrado más c al cuadrado menos 4ad mayor que 0. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Que esta es la condición para esta ecuación de acá. Esta es la condición que nos da que la curva que describe esta ecuación sea un círculo. Esta es la condición para que esto sea círculo, dijimos, ¿cierto? Entonces, si a distinto 0 y b cuadrado más c al cuadrado menos 4ad es mayor que 0, entonces tenemos círculos. Y lo otro es que acá no hay ninguna condición sobre el d, ¿cierto? O sea, si el d fuera 0, esto igual puede seguir siendo mayor que 0, entonces podemos seguir teniendo un círculo acá. No hay problema. Pero si d es 0, entonces, y supongamos que d es 0 y además se cumple esta condición, entonces el punto 0,0 es solución de esta ecuación. Es decir, que este círculo pasa por el origen. Similar a lo que sucede con la recta, ¿cierto? Entonces estos son los casos que necesitamos para analizar ahora qué pasa con v.
Porque nosotros tenemos una relación entre x e y, x, y v, ¿cierto? Entonces ahora vamos, suponiendo que se cumple esto y se cumple alguna de estas condiciones, dependiendo si queremos ver qué pasa con el resto del círculo, podemos ver qué va a pasar para v. Y ahí vamos a ver en el fondo cómo se comporta la imagen de los círculos y las rectas, ¿cierto? Entonces esto es importante, esto es nuestro, digamos, nuestro resumen del calculito que está allá. Esta es la condición para que eso sea un círculo. En todos el caso básico es que, o sea, lo básico es que A sea distinto a 0, ¿cierto? Entonces ahora vamos a calcular, vamos a ver la ecuación para U, B, las dos ecuaciones. Entonces, de acá podemos despejar X e Y. Ah, ya, es súper fácil. Ya. Menos mal que me acordé porque si me pongo a calcular hago un desastre. Es simple esto, ¿cierto? W igual a 1 sobre Z implica que Z es igual a 1 sobre W, ¿cierto? Y esto de nuevo yo lo puedo escribir como W conjugado partido por W al cuadrado. Entonces de acá es exactamente la misma relación que antes, ¿cierto? Entonces de acá es evidente que X, si yo ahora desarrollo W, sabiendo que W evidentemente es U más IB, ¿cierto? Entonces me va a quedar todo al revés, que X es igual a U partido por U al cuadrado más B al cuadrado, e Y es igual a menos B partido por X al cuadrado partido por U al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Esta relación de acá es equivalente en el otro sentido. Lo que haberlo despejado hubiera sido medio largo, pero con esta fórmula es sencillo. Entonces veamos qué pasa con esta fórmula ahora. Tengo, de acá yo tengo que x al cuadrado es esto al cuadrado, y al cuadrado es esto al cuadrado. Veamos qué pasa con esta fórmula de acá. Tengo a por x al cuadrado es u al cuadrado partido por u al cuadrado más b al cuadrado, más y al cuadrado, que es b al cuadrado partido por u al cuadrado más b al cuadrado, más bx, bu sobre u al cuadrado más b al cuadrado, más ci, en realidad me queda cb, ¿cierto? Porque acá hay un signo menos, partido por u al cuadrado más b al cuadrado, y finalmente el d, que no le pasa nada, más d igual 0. Entonces ahora yo voy a multiplicar por este cuadrado, voy a multiplicar por u al cuadrado más b al cuadrado, todo eso al cuadrado, entonces me va a quedar a factor de u al cuadrado más b al cuadrado más multipliquemos simplemente por u al cuadrado más b al cuadrado, no por el cuadrado. Entonces multiplico por u al cuadrado más b al cuadrado, me queda a sobre u al cuadrado más b al cuadrado más b al cuadrado, esto lo puedo poner todo junto. Entonces acá me va a quedar un 1, ¿cierto? Porque más bu menos cb, este se va, y el d me va a quedar acompañado de un u al cuadrado más b al cuadrado, igual a 0. Entonces, fíjense que ahora me queda d, voy a poner d primero acá, u al cuadrado más b al cuadrado, más bu menos cb
más A, que va a quedar al final ahora, porque se transforma en un término constante. Entonces, esta relación se transformó en esta. Nosotros ya sabemos analizar esta relación, lo hicimos recién, así que ahora podemos ver qué pasa en cada uno de los casos. Y esta es la parte interesante. Entonces, vamos a ver caso por caso. Voy a borrar ahí arriba. Acá no debería borrar. Esto no borra. Quizás se nos haga un poquito más larga esta clase, pero vamos a tratar de hacer todo hoy día ya. Así nos queda terminado el tema. No sé cómo estamos la hora. Son 5:11. Ya. Tenemos estas dos relaciones, ¿cierto? Entonces vamos viendo. Caso 1. A igual 0, D igual 0. ¿Qué caso era este? Esa era una recta que pasa por el origen. Recta que pasa por el origen. ¿En qué se mapea? Si D igual 0 y A igual a 0, esto da una recta en el plano U, B. Esto va a dar también una recta que pasa por el origen. Recta que pasa por el origen. Es decir, que si yo tengo acá, en el otro plano me va a dar también una recta que pasa por él. 2. A igual 0, sigamos con la recta. A igual 0, D distinto de 0. Esto es una recta, ¿cierto? Si A igual 0, esto es una recta que no pasa por el origen. Se va a mapear en un círculo que pasa por el origen, porque el A igual a 0. Lo que me faltó decir acá es que la condición para que esto sea esta condición de acá va a implicar, a ver, ¿cómo decirlo? Que estas dos condiciones, que esta condición claro, son equivalentes. Fíjense que si yo hago b al cuadrado más c al cuadrado menos 4d, pero considerando que este fuera el a, que este fuera el b, que este fuera el d, me va a dar exactamente la misma condición. Eso es genial. Es genial. ¿Se entiende lo que digo, no? Si yo digo que se cumple la idea, b al cuadrado más c al cuadrado menos 4ad, si esto es mayor que 0, entonces esto implica, fíjense, no sé cómo decirlo, esto implica que esta ecuación de acá tiene la misma forma que la ecuación de allá. Porque bueno, incluso este signo da lo mismo, porque está al cuadrado, ¿cierto? Y el rol de A y D están simplemente intercambiados, pero esos dos están multiplicados acá. Entonces se sigue cumpliendo esta ecuación, esa relación. Si se cumple acá, se cumple acá. Es decir, lo primero que debimos haber dicho, rectas y círculos se van a mapear en rectas y círculos.
Entonces estábamos en este caso en particular, si A igual a 0 y D distinto a 0, entonces esto es una recta que no pasa por el origen, se va a mapear en un círculo, porque al ser D distinto a 0, esto me da un círculo que pasa por el origen. Es decir, si hiciera un dibujito, tendría que dibujar una recta acá que no pasa por el origen. Y en el otro plano eso me va a quedar un círculo. Que sí va a tocar el origen. ¿Qué otro caso nos queda? Ahora vienen los casos de círculos. Cuando A distinto a 0. Caso 3. Caso 3. A distinto a 0. D igual a 0. Un círculo que pasa por el origen. Entonces esto es un círculo que pasa por el origen. Se mapea en una línea, una recta, que no pasa por el origen. Que no pasa... Bueno, ese es el recíproco, ¿cierto? El recíproco de acá. Si yo tengo un círculo que pasa por el origen, en el sentido opuesto, ¿cierto? Y 4, un círculo que no pasa por el origen. Cuando se refiere a que pasa por el origen es que está centrado el círculo en el origen, ¿cierto? No. Se refiere a que el círculo tiene un punto que es el origen. El círculo mismo, como lo dibujé allá. ¿Por qué es eso? Supongamos que esto es un círculo, ¿cierto? Es decir, se cumplen todas las condiciones para que A distinto a 0, etc. Y D es 0. Entonces esto no es un círculo centrado en el origen. Lo que sí yo puedo decir es que 0,0 es un punto de la curva. Se cumple la igualdad. 0, 0, 0, 0 igual a 0. ¿Ok? En cambio, si D distinto a 0, 0, 0, 0, 0, D igual a 0. Si D fuera distinto a 0, entonces el punto 0,0 no es solución de esta ecuación. ¿Ok? Entonces cuando D igual a 0, hay un punto del círculo que no sé cuál es, o sea, que habría que ver cuál es, que está en el origen. ¿Ok? A eso se refiere con que el círculo pasa por el origen, no a que esté centrado en el origen. Entonces, el círculo que no pasa por el origen, es decir, A distinto de 0 y D distinto de 0, se mapea en un... Si A distinto a 0 y D distinto a 0, se mapea en un círculo que no pasa por el origen. Esos son los 4 casos que queríamos ver. Veamos ahora, antes que se nos acabe el tiempo, veamos la transformación de Möbius. Creo que son 4 propiedades que quiero ver. O sea, tiene muchas propiedades esa función. Veamos las más importantes y terminamos, ¿ya? Así que, si nos pasamos un poquito... Bueno, acá se pueden ver ejemplos. Ojo, de todo esto hay que ver ejemplos. Es decir, eso va a ir en la tarea. Les digo al tiro. Por ejemplo... Dada esta recta, ¿cierto? ¿Cómo se transforma esta recta después de la transformación 1 sobre z, por ejemplo? ¿Dónde se va? Y ustedes ya pueden tener una idea, por ejemplo,
esto es una recta que no pasa por el origen, entonces eso se mapea en un círculo que pasa por el origen, creo, ¿no? Claro. Entonces ustedes ya saben que el resultado de esto va a ser una cosa así, por ejemplo. Un círculo. Hay que ver el radio y todo eso. Eso son un tipo de ejercicio. Seguramente vamos a poner uno así de aquí. Transformación de Möbius. Y con esto terminamos. Transformación. ¿Por qué es importante esta transformación? Bueno, porque es una generalización de todo lo que, de las dos transformaciones que acabamos de ver. De la transformación lineal y la transformación 1 sobre z. Voy a escribir con amarillo un rato. Amarillo y rojo. Entonces, se define la transformación de Möbius como W igual a Z más B partido por C, Z más D. Donde A, D menos BC es distinto a 0. ¿Por qué esa condición? Ya la vamos a ver. Vamos a ver de dónde viene eso. Esa es la transformación de Möbius, también se le llama se le llama transformación racional lineal. Ese es otro nombre que se le da, porque es lineal pero racional, ¿cierto? O sea, y también tiene otro nombre, creo que es la primera propiedad que vamos a ver, es la propiedad número 1, que es bilineal en W y en Z. Ustedes saben que la transformación lineal f de z es una transformación a z más b, ¿cierto? ¿Por qué lineal? Porque f de alfa z1 más beta z2, yo lo puedo escribir como alfa de f z1 más beta de f z2, ¿cierto? Ese es el significado, esa es la definición de una transformación lineal. Donde alfa y beta son números complejos y z1 y z2 son las variables. ¿Por qué se le llama que esta transformación es bilineal? Bueno, porque yo puedo despejar o puedo reescribir esta ecuación. Fíjense que yo puedo escribir w factor de cz más b menos az menos d igual a 0, ¿cierto? Simplemente pasé todo al lado izquierdo. Entonces me queda c wz más wd menos az menos d igual a 0. ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, que vemos que esta transformación es lineal tanto en w como en z. Y de hecho hay un cierto grado de simetría también. Por lo tanto, otro nombre que se le da a esta transformación es la transformación bilineal. ¿Okay? Esa es la primera propiedad. Y además que esto yo lo puedo escribir como a wz más bz más cw más b igual a 0. Y fíjense que a de mayúscula menos bc es igual, acá a es c, ¿cierto? D es d menos d. ¿Estoy bien acá o no? Parece que me equivoqué en algo. A variar. No.
Entonces acá me queda A es C, B es menos D, menos B mayúscula, que es ahora menos A, menos A, y C, que es D. Hay algo que está mal acá. Este es B. Esto es lo que está mal. Este es B, ¿cierto? Porque este pasa para allá como menos B. Menos B. Yo siempre me confundo entre el B y el D, perdón. Es como un cierto problema de... no sé cómo llamarlo. Ya. Entonces, A, D. Entonces me queda acá A es... ahora sí. A es C. D es menos B. Menos B. Menos B, el que acompaña al Z es menos A. Y C, que es el que acompaña al W, que es D. Entonces esto queda AD positivo menos BC, que es distinto de 0 por condición, ¿cierto? Bueno, eso es quizá un detalle, pero el asunto es que si yo escribo de esta manera la función bilineal, ¿cierto? Los coeficientes A, B, C, D, escritos de esta manera, cumplen la misma condición que los coeficientes A, B, C, D, escritos de esa manera. Ahora vamos a ver, fíjense, la propiedad 2. Composición. Yo puedo escribir la transformación de Moebius. Yo la puedo escribir como una composición de funciones lineales y funciones 1 sobre z. ¿Cómo hago eso? Como W igual, yo lo quiero escribir como A alfa más beta partido por CZ más D. Y quiero ver cuáles son los coeficientes alfa y beta para poder escribirlo de esa manera. Porque de esa manera yo voy a poder componer fácilmente la función W a partir de funciones lineales y funciones 1 sobre z para obtener esta forma de acá. Entonces esto es igual a CZ más D por CZ más D por alfa más beta, ¿cierto? Entonces si yo igualo esto, alfa CZ más alfa D más beta partido por CZ más D. Entonces si igualo esto a esto de acá, obtengo que alfa C es igual a A y que alfa D más beta es igual a B. Entonces de acá obtengo que alfa es igual a sobre C y que A sobre C, que es alfa acá, por B más beta es igual a B, por lo tanto beta es igual a B menos AD sobre C. Entonces W yo lo puedo escribir como alfa, que es A sobre C, y evidentemente acá todo esto tiene sentido si C es distinto de 0, ¿cierto? C es distinto de 0. A sobre C más beta, que es, esto yo lo puedo escribir como como CB menos AD partido por C por 1 sobre CZ más D. Entonces, simplemente lo reescribí, ¿cierto? Pero ahora vemos por qué esta condición, que AD menos BC es distinto a 0, es decir, que esto es distinto a 0. ¿Por qué? Porque si esto fuera 0 me queda una función trivial, me queda la función W igual a una constante. Entonces ahora
cobra sentido esta condición. Y además, al escribirlo de esta manera, yo puedo decir que tengo la función f de z igual cz más b, la función g de z igual 1 sobre z, y la función h de z igual a sobre c más esto que está acá, que es feo, cb menos ab partido por cz. Entonces tengo esas tres funciones. Entonces tengo que w yo lo puedo escribir como h aplicado a g aplicado a f de z. O de otra manera, h compuesto con g compuesto con f de z. También lo puedo escribir así, ¿cierto? Es más bonito. Entonces, conclusión, la transformación de Moebius es una composición, y esto, para eso hicimos tanto trabajo recién, es una composición entre una función lineal, una función 1 sobre z y otra función lineal, ¿cierto? Entre 1 sobre z, funciones 1 sobre z y funciones lineales. Y acá viene esto nuestra conclusión. Por lo tanto, la transformación de Moebius lleva círculos y líneas en círculos y líneas. Eso es lo importante, ¿cierto? Como estas tres funciones toman círculos y líneas y lo llevan a círculos y líneas, entonces si yo las compongo, voy a obtener lo mismo. Voy a obtener lo mismo. Y nos falta poquito para terminar. Esa era la propiedad número 2. Pero esto es importante, ¿eh? Esto es lo importante. En realidad digo líneas deberían ser rectas, porque no son cualquier línea, rectas. Porque línea puede ser una curva también, ¿no? Propiedad número 3. Propiedad número 3. La inversa. Si yo tengo ZW igual a Z más B partido por CZ más B, yo puedo despejar el Z de acá, es decir, invertir la relación. Tengo CWZ más DW igual a AZ más B. Entonces Z es factor de CW menos A, y esto es igual a menos DW más B. Creo que me equivoqué de nuevo. Esto es B, puse D. DW, CW menos A, menos DW más B. Entonces Z es igual a menos DW más B partido por CZ
W menos A. Es decir, la inversa de una transformación de Möbius también es una transformación de Möbius, ¿cierto? Y se cumple la misma relación. AD menos BC es distinto de 0. Este es nuestro A, este es nuestro D, este es el B y el C no se modifican. Entonces, si yo hago menos D por menos A menos B por C, me queda exactamente menos AD menos BC, que C con la condición de la función de Möbius original, la W, que es distinto de 0. Es decir, es una función de Möbius y está bien definida, no es trivial, digamos. No es la función trivial. Que era lo que pasaba cuando esto de acá era 0. Entonces, en el fondo, si se fijan, esto es una generalización de la función lineal, de la composición entre funciones lineales y la función 1 sobre z, ¿cierto? Entonces se puede, esta es la propiedad 3, podemos definir... ¿Profe? ¿Sí? Estamos en la hora. Tenemos otra clase ahora. 5 minutos. Porque para terminar me da lata que pedirle 5 minutos de verdad, pero es súper corto lo que nos falta. ¿Ya? Así lo dejamos listo. Porque falta así la nada. Entonces podemos definir que W en infinito es igual a A sobre C. Vamos a extender ahora esta función, ¿cierto? Esta función, ninguna función está definida en infinito. Pero el plano complejo yo lo puedo compactificar en una esfera y por lo tanto yo puedo definir ese número infinito, ¿cierto? La transformación estereográfica. Entonces, si yo defino que esto en infinito vale A sobre C, porque es lo razonable, ¿cierto? Y si yo defino que el menos D sobre C, cuando esto se anula, ¿cierto? Esta función está definida en todo el plano complejo, salvo cuando Z vale menos D sobre C, porque ahí da un 0 en el denominador. Entonces si defino que eso es igual a infinito, entonces tengo que la función W está definida en el plano complejo ¿cómo se llama? Plano complejo extendido. Y aún más, si yo tengo esta relación de acá, la inversa de esto, me va a decir que Z en A sobre C, acá, ¿cierto? Fíjense que cuando W vale A sobre C, esto también da un infinito. Entonces Z en A sobre C es infinito. Y Z en infinito vale menos D sobre C. Entonces ahí tengo que es una función definida en el plano complejo extendida y su inversa también está definida en todo el plano complejo extendido. Eso es decir, incluyendo el infinito. Esa es la propiedad, eso es lo tercero. Y lo cuarto, para no quitarles más tiempo, lo vamos a dejar planteado, ¿no? Lo vamos a poner como ejercicio. El ejercicio es este, que la propiedad que se cumple es la propiedad número 4, que
la composición de dos funciones de Möbius, es una función de Möbius. Es una función de Möbius. Es decir, que si yo tengo W1 de Z una función de Möbius y W2 de Z otra función de Möbius, entonces la función W igual W1 compuesto con W2 de Z también es una función de Möbius. ¿Okay? Eso lo dejamos, es fácil de demostrar, simplemente escribir lo único que es escribirlo y además demostrarle que después los coeficientes de esta función van a tener la propiedad que requería para que la función no sea una función trivial.